a una mayor probabilidad que el proyecto pueda tener de éxito. Esto no quiere decir que con el PDRI nosotros garantizamos el éxito, eso no es posible. Sin embargo, nos da una idea muy clara de cuáles son las áreas en las que nosotros debemos de reforzar para poder saber dónde tendremos que fijarnos un poco más, sacar estudios, resolver algún problema, ver qué cantidad de información nos falta y sobre todo si hay información importante que tenga que ver con el futuro que va a tener esa planta, qué tan bien definido está el tema de los estudios, es otro punto que esto nos representa. Y los puntajes más altos significan que ciertos elementos de la definición del proyecto no están bien definidos o carecen de una adecuada definición. Quiere decir, hay algo que no tengo ni idea de que todavía no está bien definido y es algo que me va a impactar en el desarrollo del proyecto, en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí hay un tema significativo. Todo esto tiene que ver con el puntaje, ya que tenemos una macroevaluación de la situación en general del proyecto, inclusive previo al inicio del proyecto. Los elementos individuales, categorías y secciones que vamos a tener pueden ser revisados a fondo, también para saber pues qué grado de definición tenemos y si hay algún problema en particular de todo esto. Hay una de las cosas que tenemos para esto, donde vamos a comparar los puntajes de proyecto a proyecto para observar tendencias en el desarrollo y la definición de un proyecto en la empresa. Cuando comparamos los diferentes tipos de proyecto y determinamos un puntaje aceptable para aquellos proyectos que se evalúan, identificando factores críticos de éxito de estos análisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente tenemos que hacer? Vamos a ir evaluando todas estas circunstancias que nos van a poner en una definición de todo lo que nosotros tengamos que hacer, identificando esos factores que en algún momento nos pueden ocasionar un problema mayor. Fíjense que les quiero contar, actualmente yo tengo un proyecto en la empresa que estamos haciendo para Perú. Esto es en un lugar que está en Perú, cerca de un desierto donde pues hay allí mineral de cobre, está una mina y nos están diciendo, ¿sabes qué? Pues hazme una ingeniería básica para sacar todos los parámetros de esta mina, que ese mineral se vaya a procesar en unos equipos que se llaman molinos de alta presión, y esos molinos empiezan a moler el mineral a un grado de dureza que tiene el mineral y un tamaño de partícula, y se empieza a revisar pues cuál es el porcentaje que tiene ese mineral, o sea, lo que le llaman la ley del mineral, ¿no? Con esto se ha suscitado un problema muy grande con el cliente. ¿Por qué? Porque todavía tienen dudas acerca de la composición del mineral que se está procesando. Es un área muy grande, es un lugar donde se extraen piedras y rocas que tienen el mineral, donde no se tiene la certeza de la composición exacta del mineral en todo el sitio de la mina. Entonces, esto es muy grave si se sigue la ingeniería sin tomar en cuenta esto, porque puede haber
una falsa expectativa de la cantidad de mineral, ya el cobre refinado que van a sacar. Y además de todo, hay características que pueden cambiar el proceso de una manera muy importante. ¿Qué quiero decir? Pues la dureza del mineral, el contenido del cobre y del molibdeno que hay ahí en esa mina, va a depender del tipo de minerales y agregados que tengan esas piedras que están sacando. Entonces, se sabe que pues en algún lado son carbonatos, silicatos y diversos compuestos, diversos minerales de cobre. Sin embargo, no todo eso se puede procesar de una manera certera, porque nos está faltando la composición a la entrada del proceso. Simplemente no podemos tener una exactitud a la hora de hacer los balances, porque yo no sé cuál es la composición final o promedio final que voy a estar teniendo a la entrada del proceso. Y esto es algo que nos ha llevado meses de discusión para no hacerles el cuento largo. Tenemos todo lo que es la etapa de la molienda, eso ya definido, pero hay secciones que son interesantes de analizar porque si la composición del material varía a mayor o menor dureza, pues lo que va a pasar es que el equipo va a tener mayor o menor duración y además el gasto de energía no lo voy a poder saber así tan directamente. Y otro asunto que nos está faltando, pues a la hora de extraer el mineral por el proceso húmedo, donde ya de una manera química empezamos a extraer los compuestos, pues cuánto le vas a echar de reactivos si todavía no tienes la composición final del mineral. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de error que va a tener esta planta si no nos esperamos a tener los estudios de metalurgia definitivos? Pues no lo sabemos. Ese es un riesgo que se le está diciendo al cliente, oye, cuidado, yo no puedo hacer un proceso definitivo por todo lo que va. Sin embargo, ese proceso ya está pues a una etapa avanzada. Digo, este proyecto está en una etapa avanzada de lo que es la ingeniería básica. Entonces, si nosotros no resolvemos ese tipo de cosas en la ingeniería básica, voy a tener muchos más problemas en la ingeniería de detalle. Entonces, vean la importancia que tiene esto y les cuento que es un ejemplo de la vida real. Cuando al principio se dejan lagunas de información, cuando al principio no le doy la importancia o el cliente le minimiza la importancia a todo el estudio final de los estudios. ¿Y qué va a significar esto? Pues nos tenemos que esperar a que las personas especializadas que están haciendo los estudios pues lo terminen. Y con esto el programa del proyecto que esperábamos terminar ahora en septiembre, pues los estudios se van a terminar en noviembre. Entonces, ¿qué significa esto? Que a partir de noviembre nos vamos a ir ya con una información mucho más confiable para poder seguir en las subsecuentes etapas, pues ya con la verdadera composición, aunque luego dicen, bueno, los minerales no tienen palabra. Haces una composición promedio porque no puedes adivinar qué hay allá abajo en la tierra de una manera tan directa y tan sencilla. Entonces, se me estaba ocurriendo el fin de semana de platicarles de este ejemplo, ya que es uno muy significativo en el cual, pues, los estudios sí tienen un impacto fundamental en lo que es el desarrollo del proyecto. Bueno, con esto que les estoy diciendo, si yo no lo he hecho, pero a lo mejor me pongo a hacer el ejercicio del PDRI para esta planta de cobre y seguro que me voy a encontrar allí unas cuantas sorpresas. Entonces,
Con este PDRI tenemos una macroevaluación de la situación general del proyecto, inclusive al inicio del proyecto. Hay elementos individuales, hay categorías y secciones que pueden ser revisadas a fondo para saber qué grado de definición tenemos. Y este es el caso que les estoy diciendo de cuando la composición al inicio de la materia prima que estás metiendo al proceso, pues no tienes el 100% de certeza de lo que estás poniendo ahí. Entonces, comparar muchas veces los puntajes de proyecto a proyecto para observar tendencias en el desarrollo y la definición de un proyecto de la empresa, pues vale la pena. Y comparar los diferentes tipos de proyectos para determinar un puntaje aceptable y evaluar los factores críticos de éxito de estos análisis, que esto es parte de lo que nosotros vamos a hacer aquí en el curso. Yo les voy a dejar el ejercicio, cada equipo pues le va a aplicar su criterio y cada equipo va a sacar muy buenas conclusiones con respecto a lo que está pasando. Una vez que tenemos los resultados del edificio, yo aquí en la clase les menciono cuáles son los puntajes que obtuvo cada quien, para que veamos cuáles fueron las diferencias de criterio o los criterios en los que coinciden a la hora de hacer este ejercicio. Entonces, es muy útil comparar proyectos hechos cuando hay diferentes clientes también, y esto lo pueden hacer las compañías de ingeniería o los mismos clientes, comparar con plantas similares de lo que ellos están haciendo. Determinar un valor de confort para la autorización de los proyectos. Redireccionar esfuerzos para el equipo del proyecto. Y también se pueden determinar cuáles son los elementos más críticos, ya sea por el puntaje o por su nivel de definición, tal que nosotros podamos identificar cuáles son las condiciones únicas en un proyecto en particular. Y aquí les voy a comentar lo que me han dicho en la empresa también. Fíjense que además de este mismo cliente que tiene las plantas en Perú, tiene unas plantas de lo mismo, de extracción de cobre en Estados Unidos, y tiene otras plantas en el norte de Sonora para extracción de cobre. Son, digamos que prácticamente los mismos procesos. Sin embargo, allí se sigue comprobando y yo no saben cómo les digo, les reafirmo y les recontraafirmo que nunca hay un proyecto igualito a otro. Aunque sea el mismo tipo de proceso, la tierra, el mineral, no va a ser el mismo que tenemos en Perú, que el que hay en Estados Unidos y que el que hay en Sonora. Hay diferencias fundamentales entre esos tres sitios por el tipo de mezcla de minerales que están sacando. Sin embargo, a veces el cliente nos dice, no, pues házmelo igual que la planta de Estados Unidos. No, pues fíjate que en el mismo Estados Unidos, que hay 4 sitios diferentes para esta compañía, pues resulta que ninguno de los 4 puede procesar los minerales de la misma forma, porque hay variantes. Hay variantes en el suelo, hay variantes en la composición, hay variantes en el terreno, hay variantes en la cantidad del mineral, qué tan rico es el mineral en un sitio como en otro. Aunque se pueden hacer, eso sí, ajustes particulares para cada una de las plantas, para cada uno de los equipos principales. Eso sí lo pueden hacer. Pero así que me digan entonces, oye, el proyecto es igualito al de Perú, pues no, no es igualito. Ya tuviste allí variantes, ya tuviste cuestiones del mineral y de cosas que no se parecen y no son al 100% unas iguales que otras. Bueno, espero que con este ejemplo nos quede más que claro lo que desde un principio les he dicho, que los proyectos no siempre son iguales y hay particularidades que los hacen únicos. Este es un resumen de los 10 elementos más críticos que se tienen y que
Están relacionados tanto con los elementos del negocio, lo que le compete al negocio, y los elementos técnicos sobre los cuales nosotros estamos comparando. Entonces, lo respectivo al negocio, lo que tengo en el cuadro de la izquierda, estos 10 puntos son los que van a concentrar la parte más crítica que habríamos de definir para que el proyecto vaya bien. Y estos son factores en los que me tengo que fijar sí o sí, siempre. ¿Qué productos voy a hacer? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las características del sitio disponibles versus las requeridas? ¿Cuáles son la estrategia del mercado? ¿Cuáles son los establecimientos de los objetivos del proyecto? ¿Cuál es la estrategia del proyecto en cuanto a su ejecución? ¿Cuáles son los criterios de diseño del proyecto? ¿Y cuál es la filosofía de confiabilidad? Y yo les puedo decir que de estos tres lugares donde el cliente extrae el mineral de cobre, pues muchos elementos del negocio pudieran ser parecidos o muy similares, pero así iguales al 100% para los tres sitios, no van a ser iguales en ningún momento. Elementos técnicos. ¿Cuáles son los elementos técnicos en los cuales nosotros nos debemos de fijar y que sí o sí, cualquiera de estos que falten, voy a tener pues implicaciones muy importantes en el éxito para realizar ese proyecto? Algo me va a salir mal seguro si estos elementos técnicos no los tengo lo suficientemente definidos o lo suficientemente completos para la fase de la ingeniería que yo quiero realizar. Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener en la parte técnica son los diagramas de flujo de proceso, la localización del sitio de la planta. Aquí ustedes me podrán decir, oye, pero si la extracción de cobre es una reacción donde le echas el mineral de cobre y se le echa ácido sulfúrico y bueno, ya tengo el cobre allí disuelto, etcétera. Pues sí, pero ¿de qué va a depender? Pues que en un sitio la concentración del cobre es mayor o menor, y que en otro sitio tengo silicatos y carbonatos, que en el otro tengo materiales que no son tan iguales a los de Perú, a los de Baja California o a los de Estados Unidos. Y cada uno de esos minerales o combinación de minerales pues hacen que ese proceso sea único. Aunque yo tenga más o menos las mismas operaciones unitarias y lo vea yo en los diagramas de flujo de proceso, pues voy a tener que hacer ciertos ajustes en los balances o en otros aspectos que tenga yo en el proyecto. La localización del sitio pues va a ser muy importante. Pues no es lo mismo que yo tengo las montañas allí en el sur de Arizona, ¿verdad? O a que yo tenga la mina o el sitio donde está este cliente en Perú a casi 4.000 metros de altura, ¿verdad? Ahí ya hasta las personas que tienen problemas físicos de respiración o cardíacos o de montón de dolencias, pues no a todo el mundo lo dejan pasar a ese sitio porque es estar trabajando a 3.500, 4.000 metros de altura entre lo que es Perú, Bolivia, Brasil, pues ahí ya no es tan amigable el lugar, digamos, ahí ya está medio inhóspito en el desierto, ¿no? Y bueno, estudios ambientales. ¿Cómo serán los estudios ambientales si yo estoy hablando de una planta en Perú, una planta en Estados Unidos y una planta en México? Seguro que van a tener allí diferencias, ¿verdad? Porque las regulaciones son diferentes, son parecidas, pero son diferentes. Origen de los servicios con condiciones de suministro. ¿Cómo van a ser los servicios auxiliares también en los sitios? Pues yo voy a tener allí a lo mejor algunas diferencias.
Lista del equipo mecánico y de proceso, la mayor parte de las operaciones unitarias pues se podrían parecer, pero habrá que hacer algunos ajustes por las diferencias de la materia prima. Las especificaciones para los equipos de proceso y mecánico son muy diferentes y lo que es el plot plan o el estatus del equipo que nosotros vamos a tener y se van a llevar a cabo en ese proceso. ¿Qué seguimiento y qué conclusiones podemos decir acerca de todo esto del PDRI? Pues el PDRI puede beneficiar tanto a los clientes como a los contratistas. Si, por ejemplo, en este caso que yo estoy con la empresa mía del lado del contratista, pues yo pudiera ser una definición muy interesante del PDRI. Si yo evalúo los proyectos que hemos tenido en los tres sitios, a lo mejor voy a tener allí aspectos y les digo, no lo he hecho, lo voy a hacer, me lo voy a tomar como tarea yo para hacerlo, de hacer la comparación de esos tres sitios porque va a resultar muy interesante, aunque yo esté hablando del mismo proceso y de la capacidad de las plantas similares. Los clientes o los dueños de los proyectos pueden usar esto como una herramienta que les dé tranquilidad y confort para la hora en la que estamos autorizando los proyectos. Como que me va a dar tranquilidad, siendo yo el dueño, que me digan a mí pues, cuáles son los aspectos en los que mayormente nos tendríamos que enfocar para resolver y que no tengamos esos problemas potenciales. Entonces, los contratistas, por el lado de quienes hacen el proyecto, pues también pueden utilizar esto en cierta forma como un medio de negociación con los dueños, identificando áreas que estén poco definidas en los elementos que componen el alcance. Y también estos mismos contratistas podrán identificar áreas en las que ya tienen experiencia y decirle al cliente, oiga, fíjese que en tal sitio donde tenemos esto similar, resolvimos este asunto de X manera. ¿Por qué no averiguamos si aquí a ustedes en este nuevo sitio podría ser una opción donde esto les dé mejores resultados? Y eso, a eso se le llama ingeniería de valor, que también lo menciona aquí el cuestionario del PDRI. Es decir, que las condiciones originales yo puedo tener mejores alternativas o mejores ideas para poner en la mesa y decirle al cliente, ¿sabes qué? Bueno, pues yo voy a ver qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Cualquier persona que quiere mejorar el desempeño de los proyectos industriales puede utilizar el PDRI. Cualquier persona. ¿Y para qué? Pues para precisamente decir, oye, pues yo me siento cómodo con estas características que tengo del proyecto, pero quiero saber también, pues, cómo voy a mejorar. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Cómo vamos? Todo bien, ¿Se profesora, va, por el momento. se va entendiendo cuál es la bondad de lo que nosotros tenemos aquí o no se va entendiendo? Bueno. Aquí hay algunas sugerencias para mejorar el desempeño de los proyectos a futuro. Y aquí podemos decir algo, que nos basamos en los resultados y las experiencias de el Front-End Planning Research Team. Así lo dice el Instituto de Construcción de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a fijar en lo que está sucediendo para que yo pueda hacer la ingeniería en la fase que corresponda, ya sea la de conceptual, ya sea la básica, ya sea la de detalle, y yo voy a tener una planeación efectiva desde una etapa temprana.
Y les voy a decir, creo porque no lo he comprobado, que este aspecto puede ser algo de lo que nos ha sucedido en este proyecto que tengo hoy en día. Yo estoy casi segura que sí, eso es lo que ha fallado. Y, por ejemplo, el sábado, con los alumnos de la maestría, también les planteé cosas que están sucediendo en el proyecto este que tengo, un poquito diferentes, pero estamos llegando a la conclusión con los de la maestría que hay grandes lagunas en ese proyecto al respecto de la planeación efectiva que los mismos clientes han tenido en una etapa temprana del proyecto. Y si ellos hubiesen tenido una planeación mucho más efectiva, no estaríamos ahorita con las interrogantes que tenemos tan tremendas y que le hemos planteado al cliente y le hemos dicho, oiga, señor cliente, no podemos seguir con esta información que para nosotros representa una gran incertidumbre y por lo tanto se puede convertir en un gran riesgo de fallar. ¿Por qué va a ser un gran riesgo de fallar? Nos pregunta. Pues porque si nosotros dimensionamos los equipos con una información que no es confiable, ¿qué puede pasar? O puedo dimensionar equipos mucho mayores y más caros, o me puedo quedar muy corta en la definición de los equipos y puedo tener problemas en el proceso corriente abajo. Así de grave, chicos. Entonces, esto, comprometernos a la planeación antes de iniciar el proyecto y una planeación efectiva, a veces hay que ayudar a la gente que está en el proyecto en otras áreas y a lo mejor a ustedes les va a pasar donde les estén en un trabajo en un futuro y les digan, oye, ¿y qué tal si haces esto? Y ustedes ven, oye, como que esto no me cuadra, como que no siento que pueda seguir de una manera efectiva en el plan del proyecto. Ahí hay que levantar la mano y hay que decir, a ver, señores, hay que analizar estos y estos aspectos. No podemos quedarnos callados y ustedes van a tener ese conocimiento para poder aportar con su experiencia en estos aspectos. Usar el manual desarrollado por el CI es importante porque no solo es el manual, es también el formato este que voy a compartir con ustedes y usar el PDRI como una herramienta. ¿Para qué? Para ganar y mantener el alineamiento del equipo del proyecto durante la etapa previa a la planeación. Es decir, poner a todo mundo en el mismo juego, en lo mismo que vamos a jugar posteriormente, ¿verdad? Digo, como un ejemplo. Ajustar el PRI tanto como sea necesario en los aspectos que resultan deficientes para poder cumplir necesidades del proyecto y ajustar el PDRI como herramienta para mejorar el desempeño, pues son dos cosas bastante eh, importantes que nos ayudan para poder mejorar el desempeño total del proyecto. Utilizar el PDR en cada proyecto pues, sí es una práctica muy buena y utilizar cautelosamente la herramienta, sobre todo cuando una vez que hayamos hecho el ejercicio del PDRI, si yo saco una puntuación mayor a 200, que yo sacara 300 o que yo sacara 400, yo diría, hoy estos aspectos, cuidado porque vas a tener problemas próximamente y puedo definir hasta en qué aspectos puede tener problemas. Las actividades del proyecto, entonces, las puedo distinguir en tres partes bien definidas. Todas las definiciones que yo tengo que hacer al principio, de acuerdo a la metodología FEL, si estoy en la etapa de visualización, conceptualización o ya en la etapa de ejecución. La ingeniería, la procura y la construcción,
según el enfoque que yo le esté dando. Y esto también nos va a servir para ver aspectos que tienen que ver con el arranque. La ejecución del proyecto, a medida que avanzamos, nos va a pues involucrar también actividades administrativas y funciones de control, como ya lo comenté la vez pasada. Sin embargo, el gerente de proyecto y el gerente de riesgos, que luego muchas veces hay en las plantas, gerente de riesgos, van a ayudar en esta ejecución del PDRI y ver que tengamos una conclusión exitosa. Hablamos de un poquito de esta etapa del front-end loading, que significa la metodología de lo que es la IPA, el Independent Project Analysis, y en esta metodología nosotros vamos analizando lo que es la visualización, la conceptualización y la definición final de los proyectos, y vemos que al finalizar cada una de las etapas hay aquí un rombito que significa que esto es una compuerta, donde aquí nos preguntan casi, oye, ¿vas bien o te regresas? ¿En qué aspectos te tienes que regresar? Entonces, esta es la metodología de gestión de proyectos que usa mucha gente y nos permite contar con un grado de definición necesario y suficiente para seguir hasta la fase de la definición final o de la ejecución antes de la construcción. Cada etapa va teniendo entregables específicos y mientras yo no paso aquí la prueba a la que me someten, la acreditación de que esta etapa está concluida y puedo pasar a la siguiente, pues no puedo tener yo lo que voy a reforzar en conocimientos en la etapa subsecuente. Imagínense, yo estoy aquí ahorita en la etapa de la conceptualización para esto de la mina que tienen allí en Perú. Si yo no resuelvo aquí la cuestión de el estudio que yo tengo que hacer para la ingeniería básica y que yo no sé completamente cuál es la composición del mineral y me sigo en esta fase, aquí voy a tener muchas lagunas y voy a tener muchos problemas a la hora de construcción y a la hora de tener los resultados finales del proyecto. Entonces, en esta metodología, vuelvo a recalcar, aseguramos que el desarrollo de la ingeniería de detalle, ya en esa fase final de definición, donde yo voy a tener manera de pasar después a la construcción, esto se haga de una manera muy muy inteligente, muy fluida y que cuando ya estoy aquí casi terminando y empezando la construcción, pues yo no me tenga que regresar a aspectos que tuve aquí al principio, porque, fíjate que ya nos dieron los resultados de los estudios y ahora yo me regreso aquí y resulta que el equipo que pusiste no va a ser el adecuado y hay que tener un cambio mucho mayor. Preguntas, dudas, chicos, comentarios, ¿todo bien? Sí, profesora, todo bien por el momento. Aquí estoy resumiendo dos cositas muy importantes. En estas primeras etapas, cuando yo estoy en la visualización y la conceptualización, para fines prácticos, nosotros apenas estamos aquí definiendo qué voy a hacer, qué vale la planta, en qué sitio, dónde me voy a poner, cuánto va a costar. Y aquí todo esto son aspectos que los domina el negocio. Sin embargo, cuando yo ya paso aquí la conceptualización, que llamo FEL 2, y hasta que yo tengo la terminación de la planta, estos son aspectos que domina la ingeniería y el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que se lleva a cabo en esta etapa temprana
la verificación del cumplimiento de los requerimientos para alinear y madurar ese proyecto. Que en estas primeras etapas nosotros tenemos que lograr conocer cuáles son los alcances, las responsabilidades y el proyecto. En esta etapa conocemos muchas veces las definiciones y aquí determinamos ya al final que todo se termina, qué fue los resultados que nosotros tenemos. Aquí hay un resumen de cada una de las fases: visualización, conceptualización, definición, ejecución y evaluación ex post, que son estas etapas que yo tengo aquí. Las estoy poniendo en forma de tabla y con respecto a los aspectos principales que yo tengo que ver para juzgar cómo voy en esta visualización. Yo pudiera decir aquí que estas son las preguntas que yo tendría que hacerle si yo fuera la responsable de ese Shark Tank que les digo. Yo aquí tendría que estar haciendo las preguntas para que aquí en esta compuerta hago esas preguntas y veo que si el contratista está teniendo todo este cumplimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, esta tabla se las voy a dejar aquí para que con ese criterio, según la etapa, nosotros vamos a ir evaluando y viendo cuáles son los aspectos que debemos de hacer en cada una de las etapas. Por ejemplo, en cuanto a los objetivos generales, ¿yo qué debo de hacer en la etapa de conceptualización? Yo tengo en esta etapa ya que seleccionar las alternativas tecnológicas más viables, no aquí, aquí en la conceptualización, repito, ya en un FEL 2, en la conceptualización, aquí es donde yo empiezo a seleccionar la tecnología. Aquí apenas sé qué cosa tengo que hacer. Si hay mercado, si no hay mercado, dominio del negocio. Me regreso a ver todo lo que es el dominio del negocio. ¿Qué elementos y qué preguntas importantes yo debo de reconocer allí? Pues saber qué productos, qué capacidades, qué tecnología, qué procesos, características del sitio. Si yo ese mineral o ese producto tengo una estrategia de mercado por el cual estoy haciendo la planta, aquí la respuesta es sí, según los dueños de esas plantas, porque ellos dicen, bueno, con la inteligencia artificial, con todos los chips electrónicos que se tienen que hacer, nosotros vemos mercado para esos minerales que van a sacar en esas minas y que los productos van a valer en el tiempo, pues con una ganancia que me van a redituar, ¿no? El establecimiento de los objetivos del proyecto, pues también lo hago desde esta etapa. Debido a que yo voy a tener un incremento en la demanda del cobre, va a ser necesario invertir en una nueva planta y estratégicamente, bueno, pues la van a poner en Perú. ¿Por qué allí? Pues porque son sus objetivos del negocio. La estrategia del proyecto, ¿qué tienen que hacer para llevar a cabo el proyecto en Perú? Ah, pues mira, hay unos contratistas que están en México que saben hacer esas plantas y ellos nos van a ayudar a hacer este proyecto. Hay equipos que se compran en Estados Unidos y hay equipos que se compran en Europa y hay equipos que se compran en México y habrá otros equipos que se compren en Perú. Aquí ya estoy poniendo cuestiones de estrategia. Criterios de diseño del proyecto. Pues mira, cuando saques el estudio de los minerales, pues ahí vas a tener una mayor certeza de todo lo que estás poniendo en ese proyecto. Filosofía de confiabilidad, pues esas plantas de cobre tienen que andar manejándose 24/7 por 365 días y la menor cantidad de fallas y paros técnicos que deba de haber.
Y así es como uno va definiendo con esto que les estoy dando, sea la planta que sea. En la etapa de conceptualización, pues aquí tengo otros aspectos donde me dice seleccionar ubicación y realizar estudios preliminares. Ojo, yo no puedo seguir a la de definición si yo esto no lo he hecho. Como les digo, en este ejemplo que me vino como anillo al dedo y que se los cuento tal cual con lo que yo estoy trabajando actualmente en la empresa. Los ejemplos que les doy luego lo cambian con el tiempo porque pues voy haciendo otros proyectos distintos y se me ocurren ejemplos distintos, pero créanme que las bases son las mismas, yo no cambio las bases ni cambian en la literatura y cada vez compruebo más cómo ayuda esto y nos sirve en la vida profesional, independientemente si tengan ustedes un año de experiencia o no tengan experiencia o tengan 30 años o tantos años como tengo yo, más de 30 en este negocio, ¿verdad? Entonces, si yo voy a la etapa de definición, aquí mi objetivo general en esta etapa de definición es yo ya tengo que definir el alcance detallado. Mi proyecto de Perú va entre esta y esta. Ahorita sí estoy en el proyecto de Perú, porque yo no he avanzado todavía más de la ingeniería básica. Yo estoy aquí, casi estoy llegando a la compuerta donde ya me imagino allí el director de mi empresa y el otro director nos van a pasar allí a la silla de los acusados para que nosotros les contestemos toda esta serie de preguntas que deben de estar ya hechas en esta parte de aquí. Si yo me voy a la etapa de ejecución, que yo ya tuviera que estar haciendo todas las actividades para poder tener la contratación de las obras, la ingeniería de detalle, la procura completa, todo lo que va a la obtención final de permisos. Aquí esto todavía me falta. Esto es lo que yo voy a hacer prácticamente para el año que entra. Y bueno, sí, me voy a la siguiente hoja. Yo aquí tengo también el resto de los entregables. Una parte de los entregables está aquí, los principales. Yo tendría, estoy en esta etapa todavía, yo tendría que seleccionar la ubicación y realizar los estudios preliminares. Eso es lo que estamos haciendo. Evaluar y seleccionar las tecnologías. Algunas ya las tenemos, otras no, dependiendo de los estudios de los materiales. Las bases de usuario del diseño de la ingeniería básica, esto ya lo tengo, palomita. Actualizar objetivos y prioridades, ya lo tengo, también allí, palomita tengo, ¿no? Y estoy haciendo muy avanzado ya lo que es la ingeniería básica. Las bases de diseño, estoy haciendo el alcance definitivo. Tenemos que hacer toda esta serie de actividades que tenemos acá, actualizar el caso de negocio al final de la etapa de la ingeniería básica. Mi cliente me está diciendo, ¿sabes qué? Dime cuánto va a costar la planta ya en definitivo. Y al final de esta etapa que yo tengo, que todavía me falta definir muchas cosas más para futuro, pero yo le puedo dar una aproximación de un clase 4 o clase 3, un estimado de costo. Yo creo que al final voy a andar con este 25 menos 15. ¿Por qué? Porque no le puedo dar más preciso el estimado por toda la cantidad de cosas que faltan todavía por ejecutar. Entonces, para eso sirve esta tabla. Se las quería mostrar con este ejemplo que les estoy diciendo de la ingeniería de Perú. Y ahora sí, díganme si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo se va entendiendo? ¿No hay preguntas? No se me vayan a dormir con esto, ¿eh? Bueno,
Dentro de estas fases de ejecución del proyecto, yo tengo aquí en el eje de las X la metodología FEL, estas etapas de la metodología FEL, y al mero principio yo puedo tener esta ingeniería que se va realizando aquí en en esta gráfica naranja, en esta línea naranja, y del otro lado yo tengo la influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones que yo voy tomando en esta primera etapa, tengo una gran influencia para hacer cambios, pero a medida de que yo tengo toda la ingeniería definida, yo voy a tener mucho menos influencia y menos facilidad de hacer cambios a medida que yo voy avanzando. Si yo ya voy en la construcción y quiero cambiar el molino de mineral, uy, pues allí le digo al cliente, ¿sabes qué? Mala tarde, porque tú me lo debiste de haber cambiado aquí, donde yo pudiera haber tenido mayor influencia con los proveedores y tener menor gasto a la hora de hacer un cambio que ya aquí que me digas, oye, no me gustó el molino, cámbialo porque yo creo que no va a moler bien el mineral, pues ya allí ya va a ser un gasto inútil para poder hacer esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las decisiones que tomamos oportunamente en estas etapas del FEL influyen de manera determinante sobre cómo estamos ejecutando el proyecto y nos basamos en trabajos cuyo costo es menor aquí cuando yo estoy definiendo y puedo hacer estas definiciones paso a paso, a que si yo voy dejando lagunas, imagínense que yo no le hiciera caso a los estudios de los minerales y resulta que yo me sigo con el equipo que tengo y todo y de repente ya voy aquí y me digan, oiga, fíjese que el molino no sirve para el mineral que usted escogió. Pues allí un molino de esos cuesta 20 millones de dólares fácilmente, no cuesta tan poquito, ¿no? Entonces, durante la ejecución, el dinero que nosotros vamos gastando a medida que avanzo es mucho mayor. Aquí yo ya tengo al final de la construcción, pues ya todos los edificios, ya todos los equipos, todos los materiales, y ya estoy casi listo para hacer la puesta en marcha. Y aquí en la puesta en marcha yo no puedo salir, ay, fíjate que el molino ya no sirve y tengo que cambiarlo de una manera muy diferente. Pues no, no puedo hacer eso. Entonces, esto es lo que nos sucede a la hora de aplicar el PDRI. Y aquí necesito que me digan, por favor, si no hay dudas o preguntas sobre todo lo que ha sido este tema del PDRI. Y ahora voy a compartir lo que sería un ejercicio que les voy a dejar y vamos a irlo también viendo con el formato que les voy a dejar. Aquí ya ven mi pantalla con el ejercicio. Pregunto, Sí, profesora, sí se ve. Sí. ok, es un ejercicio muy sencillo donde estamos hablando cualquier proyecto de la industria, pues se puede poner en y evaluar en términos del PDRI. Esto es para una planta de cogeneración de energía que va a estar en Tula, Hidalgo. Y aquí nos dice el ejercicio. La duración estimada del proyecto son 10 meses. ¿Cuál es el producto de una planta de cogeneración? Pues es la electricidad que voy a producir. ¿Cuál es la electricidad que voy a producir? Pues quiero producir una capacidad de 108 megawatts y esto va a ser una alternativa uno de evaluación, lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio. El estimado el estimado de costos del proyecto es de 112 millones de dólares, el famoso TIC
o Total Investment Cost. Volvemos a repetir qué es el Total Investment Cost. Es el costo total de todo lo que yo necesito para poner esa planta. La operación no está metida en el Total Investment Cost, lo que acabamos de ver en el tema pasado. Se tiene pensado establecer una planta de cogeneración de energía para cierto cliente que se encuentra en el centro del país. Y aquí me dicen, reconocidos contratistas se encargarán de ejecutar el proyecto, solo quieren saber el índice de probabilidad de éxito con el PDRI que pudieran tener, por lo cual se les pide a ustedes aplicar los que hice, a ver, aquí, ya me salí de esto. Se le pide aplicar a ustedes los criterios de lo que va. A ver, un segundito. Los criterios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Al ser una planta generadora de electricidad, consideramos que el proyecto tiene una alta confiabilidad para que la producción esté al máximo, logrando una energía del 98%. Con esto, se considera que la filosofía de operación ha sido muy estudiada y replicada en varias plantas anteriores y se pretende tener en esta localización una planta confiable, al igual que las demás que están instaladas. Y pues estas plantas luego tienen allí que enviar la electricidad pues a la red de distribución de la Comisión Federal, ¿no? Entonces aquí nos dice, existe un déficit en la demanda de energía eléctrica y la compañía que distribuye la energía hacia la red de la CFE cuenta con capacidad adecuada. La estrategia del proyecto ya está aprobada por la dirección de la empresa, con las capacidades a futuro para un crecimiento del 15% en los próximos 4 años. ¿Qué es esto? Son parte de los aspectos que tienen que ver con el negocio, que también pues no los pregunta el PDRI. Al encontrarse esta planta en un área densamente poblada, pero bien comunicada, deberá resolver tanto problemas ambientales como sociales con la comunidad. La tecnología es conocida y se tiene mucha confianza en los proveedores de los equipos mayores, que son las turbinas y los compresores. Y ahí ustedes pueden investigar, pues, qué es lo que lleva una planta de cogeneración para que vean los equipos principales, pero principalmente son turbinas y compresores. Ya luego viene el generador. Aquí nos dice el escrito, sin embargo, hay problemas todavía en la adquisición del terreno definitivo donde se localizará la planta y se están evaluando dos alternativas. Ustedes van a hacer la alternativa 1, que es la que es este ejercicio. En esta alternativa 1, el cliente tiene la preferencia de tener la disponibilidad de la materia prima muy cerca. ¿Cuál es la materia prima en una planta de cogeneración? Es el vapor de alta presión, ¿ok? Como lo dice al principio del ejercicio. El proyecto se encuentra en la etapa donde se ha terminado la ingeniería básica y se empezarán a hacer las consideraciones iniciales para la ingeniería de detalle. Y aquí nos dice, determine cuál es el índice del PDRI que vamos a obtener. Y aquí hay varias consideraciones que ustedes tienen que seguir. Aquí con esta empieza. Asuma que los apartados G, H, I, J y K, las condiciones que le parezcan lógicas para el estado en el que está la ingeniería de acuerdo a la fase en la que está, que aquí decimos que es una ingeniería básica. Considere que es muy importante definir
la estrategia de procuración y los entregables de la planta, así como el análisis de riesgos que seguramente pedirán los accionistas. Si tiene que hacer supuestos adicionales, anótelos enseguida. Ustedes me van a anotar aquí todas las consideraciones que ustedes discutan con su equipo acerca de este análisis del PDRI. Este es el caso de estudio que los voy a mandar hoy en la noche para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Este ejercicio me lo van a entregar al siguiente lunes, por favor. Y bueno, ahora voy a enseñarles el formato. Voy a dejar de compartir esto y voy a poner el formato que también les voy a mandar, que es el formato del PDRI. Y el formato del PDRI, cómo lo van a ir llenando para que ustedes puedan ir haciendo todo lo que ustedes van a considerar en el ejercicio. Aquí está, ya no sé si lo ven. En el formato del PDRI tengo las secciones que dice el PDRI. Aquí tengo algunas que yo puse en amarillo. Ustedes van a seleccionar de acuerdo a lo que es el grado de definición. Ustedes me van a decir a cuál punto va a pertenecer. Yo aquí con esta primera les estoy ayudando. De acuerdo a lo que les acabo de leer en el ejercicio, allí decía en esta primera sección donde nosotros debemos de considerar el nivel de confiabilidad. Ahí nos dice que esa planta deberá de tener un nivel de confiabilidad muy grande. ¿Por qué? Pues porque la energía eléctrica no puedo decir, a ver, ahorita produzco y ahorita sí mándala y luego se me apaga y después ya no sé cuánto estoy mandando. La confiabilidad de operación de esa planta es muy alta. ¿Qué quiere decir? Que está muy bien definida la confiabilidad de la planta. Entonces, esto, acuérdense cómo era el puntaje del PDRI. Si yo tengo un grado de definición alto, me tengo que ir a este 1, la columna 1, y yo voy a marcarle en amarillo o el circulito, lo que ustedes quieran, voy a marcar lo que yo estoy escogiendo. En este caso, el 1. La filosofía de mantenimiento, cómo debe ser en una planta que nunca debe de fallar. ¿Cómo debe ser, chicos? Siempre tengo que tener un muy buen mantenimiento para que yo pueda mantener la operación y pueda tener una operación confiable. Por eso también yo aquí le seleccioné este nivel de definición para que yo pueda tener aquí el 1 marcado. La filosofía de operación, yo digo, bueno, está pues bastante definida que era el número 2 que nosotros teníamos que poner aquí. El número 2 me dice tiene deficiencias menores. Yo consideré que tenía deficiencias menores porque todavía no está en la ingeniería de detalle y está en una ingeniería básica donde seguramente voy a tener que hacer ajustes. Entonces yo seleccioné el 2, pero igual ustedes pueden decir, ah, no, para mí es el 3 o para mí es el 1. Entonces yo seleccioné el 2 y aquí me corresponde a este 4. El puntaje lo anoto aquí y el total por esta categoría va a ser el número 6. ¿Sí? Si yo en este caso así lo estoy considerando. Ustedes se van a la siguiente sección que van a ser objetivos del negocio. Estos son los números que yo puse. A ustedes les voy a dar el formato en blanco para que ustedes consideren lo que necesiten. Y lo mismo de lo que ustedes escogen en cada nivel.
Aquí van a anotar el resultado y aquí me tendrán que hacer la suma de esta sección. Con esto, estos números les recuerdo que son números predefinidos, que los tiene así el formato del Instituto de Construcción de Estados Unidos. No inventamos estos números que están aquí, son números que ya por estadística los sacaron en estos puntajes. De acuerdo al nivel de definición que yo tenga aquí en estas columnas, es que yo voy a anotar los números que yo creo que le correspondan. En este caso de aquí, por ejemplo, temas sociales. ¿Qué dice el ejercicio que estoy poniendo? Que el cliente deberá de resolver algunos problemas sociales y ambientales porque está cerca de una población. Entonces yo por eso aquí le puse un 4 de nivel de definición, que quiere decir que tiene deficiencias. No le puse 5, a lo mejor ustedes dicen 5. Y aquí yo puse este 7 amarillado y aquí coloco este 7. Bueno, con esto ustedes ya irán resolviendo cada uno de estos puntajes. En la sección C, que se refería a datos básicos de investigación y desarrollo, donde si yo a todo le pusiera 5, que es el máximo puntaje de que está muy mal definido, 54 y 40 son estos 94 que dice aquí. Sin embargo, si yo considero que todo está bien definido, yo le pondría 2 y 2 aquí y aquí, y eso me sumaría 4. Hay puntos donde aparecen así bloqueados, no hay números. ¿Qué significa? Que aquí los valores son 1, total definición, le corresponde un 2. No hay definición, le corresponde un 25. En el valor 5 de la columna que tenemos de nivel de definición. Aquí estoy en el nivel 5 en la columna de definición, donde hay deficiencias, donde algo no existe y yo tendría que dar allí como si fuera un valor binario. Si existe, no existe. Entonces yo tendría que colocar aquí 2 o 25 o un 0 si considero que no aplica. Para resolver esto van a tener que leerse todo el apunte que les voy a mandar del PDRI, leer el ejercicio, discutir con sus compañeros cuáles son los valores que ustedes le van a asignar a los distintos puntos. Y si ustedes hacen un supuesto, me tienen que anotar los supuestos que ustedes hagan. Aquí, por ejemplo, simplificación del proceso. Yo digo que el proceso no me aplica que yo lo pueda simplificar. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener una turbina y un compresor. Yo no puedo poner ni media turbina ni medio compresor o quitar el compresor o quitar la turbina. No aplica simplificar el proceso, por eso le puse un 0. Si yo tengo que hacer un análisis para la constructabilidad, pues seguramente sí, pero no me lo está diciendo el ejercicio. Yo le puse aquí que no está definido y es un 12 lo que le corresponde. Entonces, ustedes van a poner esos criterios y aquí yo les puse esto de ejemplo. Aquí vienen las otras secciones, donde también en la clase y les he comentado todo lo que significan cada uno de estos conceptos que pusimos. Lo mismo en esta sección 2 al final de la 2 y la 3, donde ustedes aquí el puntaje total van a tener que sumar todos los totales parciales que tienen por categorías, ya que ya van a tener que ponerme el puntaje total. Si ustedes sacan 300, pues está bien, 300, y me van a decir cuáles son las áreas donde ustedes ven
mayor riesgo. Y van a leer todas las definiciones que les he dado de la clase para que ustedes puedan darme una conclusión de ese ejercicio y de lo que están poniendo. ¿Queda claro lo que van a hacer, chicos? Sí, profesora. ¿Preguntas, dudas, preguntas? Voy a ponerles otra presentación que tengo aquí muy breve que nos va a servir también para el siguiente tema. Entonces, nada más, repito, este ejercicio me lo van a entregar por equipo para el próximo lunes, por favor. Voy a dejar de compartir. Con esto estamos terminando el tema de el PDRI. Y ahora les voy a poner un ejemplo que tengo para la selección del sitio y los aspectos que se toman en cuenta cuando tenemos una planta. Esto es algo que hicimos en la empresa. Entonces, aquí se refiere a un problema que nosotros nos dijeron de la selección óptima del sitio para el nuevo proyecto y determinar el éxito o el fracaso del negocio. Entonces, esto está muy relacionado con lo que hicimos de el PDRI y todos los temas de factibilidad. Esto digamos que es mostrarles un ejemplo de cómo se pueden utilizar, pues ahora sí en la vida real y en algún proyecto que ustedes puedan tener a futuro, lo podrán hacer para ayudar a seleccionar el sitio y seleccionar y ver todos los criterios que tienen que ver con la parte económica, la parte estratégica, la parte institucional, que es la de la empresa, y hasta la parte social que tiene que ver con un proyecto. Este ejercicio tiene muy poquito que nosotros lo hicimos, como un año, menos de un año, y este ejercicio mucho lo hacemos para nuestros clientes y para la gente que va. ¿Cuál es el objetivo? Tomar conciencia de la importancia que tiene en el proyecto la selección del sitio. Presentar un caso real, que es esto que estoy poniendo, ejemplificando los pasos a seguir. Y ofrecer algunos tips que contribuyan a mejores prácticas para poder hacer esto en un futuro. Es una presentación breve, pero la vamos a ver ahorita, una parte, y otra parte la voy a dejar allí en pendiente para el siguiente tema, que es lo de la selección de tecnología que vamos a empezar a ver el miércoles. Entonces, aquí nos dice, ¿qué se debe tomar en cuenta para la selección del sitio? Se elabora, en este caso, un modelo hipotético del proyecto que se realizará con la finalidad de identificar las necesidades del proyecto en términos de territorio. Esto no solo lo hicieron ingenieros químicos, esto lo hicieron ingenieros químicos junto con ingenieros civiles en la empresa y en el proyecto. Se diseñó una metodología para evaluar, para comparar las distintas alternativas de por qué la voy a poner en este lugar o por qué la voy a poner en otro. Esta metodología nos da los distintos niveles de importancia que las necesidades del proyecto tienen y de qué manera los voy a comparar. ¿Cuáles fueron los conceptos básicos? Miren, pues aquí usamos el estudio de factibilidad, ustedes ya saben cómo se hace. Con esto se llega a una toma de decisiones que se pretende sacar para poder saber en qué sitio me voy a poner de acuerdo a las necesidades y al modelo hipotético que pongamos. El estudio de sensibilidad, donde vamos a determinar cuáles son las limitaciones y ventajas y saber cómo una variable independiente puede afectar a una variable dependiente
por medio de una variable que va a intervenir en el proyecto. Esto ya lo hicieron aquí expertos, yo no pretendo que esto ustedes lo hagan, simplemente yo lo que veo y muestro con esto es la utilidad que tiene lo que ustedes están aprendiendo aquí. Allí sacaron toda esta serie de análisis territoriales y la relación de cómo las variables estaban relacionadas en los sitios que se proponían en la parte física, en la parte que tenían necesidades específicas y en la parte humana para tener un modelo de evaluación, pues compararon todo esto, la relación de las variables, para poder hacer una toma de decisiones adecuada. Y a mí me gusta mucho cómo lo abordó esto la gente que hizo el estudio, por eso me gusta mucho este ejemplo para mostrárselos. Fíjense, esto está en una planta de zinc, esa planta de zinc que les dejé el estudio de factibilidad, esta es la planta existente. La planta nueva es la que se tiene ese estudio de factibilidad que les dejé que completaran. Así se ve el zinc. Ya terminados los lingotes de zinc, los van apilando, ya pesan unos cuantos kilos todos estos, ¿verdad? Ya puestos allí en el almacén de la planta, listos para embarcar en un vagón de ferrocarril. Entonces, el modelo inicial, ¿qué implicó? Pues que aquí ellos dijeron, mira, es como si yo tuviera la planta de zinc, me la llevo volando en el espacio y veo dónde va a caber esta planta de zinc. Esto diríamos que serían los requisitos que nosotros necesitamos, la necesidad. Entonces, esto lo comparan contra lo disponible del terreno que hay. Y ven, pues la superficie, qué usos generales se le van a dar a la superficie, requerimientos de distribución, si hay pendientes físicas, en el terreno, la compatibilidad de usos del suelo y el futuro crecimiento, la parte legal, la parte de entradas y salidas de la planta, qué llega aquí como materia prima, cuáles son los productos y los subproductos, qué servicios auxiliares necesito y cuáles son los desechos. Y otra cosa importantísima que tiene que ver con los aspectos relacionados al negocio que les he repetido tantísimas veces, pues tiene que ver con el mercado y la región potencial del mercado que nosotros estamos escogiendo. Ahí va. Aquí esto es como las entradas y las salidas que va a tener esto, ¿verdad? Y así es como lo ejemplificamos. ¿Cómo le hicieron y qué evaluaron? Bueno, pues esta gente hizo una matriz del sitio donde empezó a evaluar aspectos legales, la disponibilidad, los conflictos, los riesgos, el impacto y la logística. Todos estos aspectos los pusieron. Entonces hacen esta matriz del sitio. Y aquí ponen los aspectos. Aquí le hicieron un peso, un ponderado de acuerdo a la importancia que tenían estos aspectos. Y no crean que lo inventamos. Fuimos con la gente de la planta y le dijimos, oye, a ver, ¿qué consideras tú que sea el peso más adecuado de los aspectos principales? Se evaluaron 3 sitios y para cada sitio se puso una escala parecido a lo lo del PDRI, nada más que aquí la hicieron al revés la escala. El 1 muy negativo, el 2 negativo, el 3 neutro, el 4 positivo, el 5 muy positivo, el resultado que venían. En el PDRI, ven, los números son al revés. El 1 es muy positivo, 2 están invertidas las escalas, pero aquí, bueno, los ingenieros lo hicieron así. ¿Qué más hicieron? Todos estos aspectos se pusieron ahí en el formatito, se ponderaron y están. Y estas son las alternativas de la ubicación que
tienen para poner esa planta de zinc. La primera opción es un terreno que está así, esto lo sacó la ingeniera civil que hizo esto, lo sacó basada en la forma del terreno, el polígono se le llama, y luego agarró y lo puso encima del archivo de Google Earth para saber cómo se ve con respecto a la realidad. Entonces, la opción 1, la opción 2, la opción 3. Recopiló información esta chica de todo lo que tenía de la normativa, las instituciones gubernamentales y todo. Esto sí les llevó un montón de tiempo hacerlo y eso lo hacen habitualmente los ingenieros civiles y los urbanistas. Nosotros no intervenimos tanto en eso. Sin embargo, miren todos los organismos que tuvo ella que investigar para sacar información aquí del sitio, la Semarnat y todo esto, ¿no? Analizó los datos, pues todos los datos que hizo fue, mira, San Luis Potosí, Cananea, Nacosari, cómo era el uso del suelo, cómo estaban los desechos para poner donde se llevan los desechos, esto es la infraestructura, esto es el impacto moderado, alto, bajo que tuvieran las plantas con respecto a la población. Eh, Esto es con respecto a las comunicaciones. Aquí está el ferrocarril, las líneas que existen. Y esto es el área suficiente que se tenía en los predios para los distintos lados. Todos estos aspectos los analizo. Y aquí puso los resultados. Los resultados, pues es un formato que yo les quería poner que se parece bastante al PDRI. No es el PDRI ni un tipo distinto del PDRI. Es parecida a la evaluación del PDRI. Ya que hizo y evaluó todo lo que son los aspectos fundamentales que tiene aquí, medioambiental, residuo, social, superficie y emplazamiento, accesibilidad, infraestructura, agua, mercado, etcétera, sacó estos resultados. No, no, yo no se los voy a dejar y tampoco lo hicimos ahí en la planta. El PDRI no nos lo pidieron para hacer esto, pero con la información que tenemos, pues realmente pudiéramos correr un PDRI para la planta de zinc. Y tendríamos pues información complementaria, que es todo esto que sacó esta chica ingeniera, y podría servirnos para evaluar conjunto con el PDRI. Nosotros aquí estamos evaluando una decisión del sitio. El PDRI lo que nos pregunta con respecto al sitio es si ya tienes dónde va a estar la planta, si ya está localizada y te empieza a preguntar de todos los servicios y todo lo que tiene la planta. Tiene allí en el apartado de la sección 1. Sin embargo, esto, les digo, al cliente le sirvió para complementar su análisis. Ella saca aquí una calificación final, nos saca 2.9 este sitio, 3.4, 3.3, siendo más adecuado aquí el que mayor puntaje sacó. Aquí fue al revés de la evaluación del PDR. Entonces, ella nos dio estos tips o estos consejos y pone, existen proyectos correspondientes a fases anteriores de la ingeniería básica, como la ingeniería conceptual y los estudios de factibilidad, que son importantísimos para considerar en la evaluación de un sitio. Entender el objetivo del proyecto y las expectativas del cliente es crucial para desarrollar de manera eficaz un estudio de factibilidad. Y esta es la empresa. En GMSI tenemos experiencia en proyectos especializados y de gran magnitud que aportan valor en la toma de decisiones dentro de las primeras fases de un proyecto y se transmite al cliente mediante una comunicación estrecha y una metodología clara
y de acorde al nivel de análisis, la entrega confiable de nuestro trabajo. Y esto fue lo que ella hizo para poder complementar un estudio del PDRI con lo que nosotros tenemos. Voy a volver a poner nada más el formato de Excel del PDRI para ver en este ejemplo algunos aspectos aquí que no vienen cubiertos en lo que es la selección del sitio, pero algunos les sirvieron de lo que viene aquí. Por ejemplo, temas sociales, estrategia del mercado. Aquí dice, si la tienes definida, poco definida, mucho definida, totalmente definida o nada definida. La planta de zinc, la estrategia de mercado era muy importante considerar porque fíjense que la mayor cantidad de el zinc que se produce en esa planta se exportaría a Estados Unidos. Entonces allí vieron la conveniencia de tener el ferrocarril, de tener el acceso, de poner, embarcar el producto, etcétera, porque también pues los costos de logística, del flete, de la transportación, pues eran importantes. Consideración para expansiones futuras, pues ahí se vio que uno de los sitios, que era el de San Luis Potosí, pues ya tendría para futuro limitantes en cuanto al espacio. Y temas sociales, pues allí era más difícil en Sonora que en San Luis Potosí. Tecnología y procesos, pues esto se tenía ya definido para las dos cosas, eso no lo comparó ni pretendía compararlo, porque ella es ingeniero civil y sacó nada más lo del sitio. Sin embargo, todos estos puntos que parecen pues ya muy este de información del sitio, imagínense si no supiéramos dónde se iba a poner la planta, pues aquí dice si tienes nivel de definición donde va a estar la planta o no tienes de definición donde va a estar la planta. Aquí le daríamos un número 5 que corresponde a un 32 porque no sabemos de las tres alternativas cuáles íbamos a poner en la selección. Hasta que se hiciera la selección del sitio, pues puedes poner aquí 2 en vez de 32. Estudios y pruebas del terreno, estudios ambientales, requerimientos de permisos, servicios y condiciones disponibles, pues aquí son temas que tienen mucho que ver con lo que es el sitio. Y estas interrogantes, pues a la hora de saber cuál es el mejor sitio, pues es cuando las puedes resolver. Entonces yo diría, como conclusión, que el PDRI nos ayuda, pero no es lo único que nos va a ayudar a determinar aspectos como los que se hacen aparte con un estudio de selección del sitio de la planta. ¿Dudas, preguntas? ¿Se les hizo útil esto que les acabo de mostrar? ¿Cómo lo ven? Díganme, por favor, chicos.